En este día, iglesia, quiero compartir con ustedes un tema que el Señor estaba poniendo en mi corazón y que viene afín a lo que se está hablando en todo este mes. El tema le puse maestros y tipos de discípulos. Estaba pensando y reflexionando en este tema y estaba buscando sobre todas las cosas qué relación había entre el maestro y el discípulo, pero no con el enfoque que nosotros tenemos. Usted sabe que en este mundo occidental donde vivimos, a veces como que nos es difícil captar la esencia de cómo las cosas se movían en el Oriente, especialmente en Israel, especialmente con los judíos. Ellos tenían un concepto diferente, miraban la relación entre un discípulo y su maestro de forma distinta como nosotros lo vemos. Quizás hoy a usted le es muy fácil escuchar, quizás en la televisión, en la radio o en cualquier medio, escuchan que alguien se proclama y dice: yo soy discípulo de una gran personalidad, de un artista, o soy discípulo quizás de un científico, y a veces a esa persona ni la conoce. Simplemente se dice que es discípulo de tal y más cual por el hecho de que coincide con sus, quizás con puntos de vista que tienen afín, o quizás coincide con ideas, con planteamientos que esa persona tiene, y las personas se autodeclaran discípulos de aquel o de aquella persona. Pero específicamente en Israel y los judíos tenían una forma diferente de la relación que existía entre unos y otros. Específicamente, para que una persona pudiera convertirse en discípulo de un maestro, comenzaba desde su temprana edad. Les voy a decir más. En el tiempo en Israel o con los judíos, los discípulos solamente eran hombres o eran del sexo masculino, al igual que los maestros. Y comenzaban en la temprana edad. A los 13 años, ya si un niño o su papá, mejor dicho, determinaba que estaba buscando un determinado maestro para que instruyera a su niño, desde esa temprana edad podía comenzar. Y a ese maestro tomaba a ese jovencito, a ese pequeño muchacho, y comenzaba a darle toda la información que esa persona había acumulado en toda su vida. No solamente le estoy hablando de información secular, de cómo vivir, de cómo relacionarse, de cómo hacer, sino que lo más importante era de cómo tener una relación con Dios. Recuérdense que la vida y la esencia de la nación de Israel toda gira sobre un punto, que es Dios. Acuérdense que ellos son una nación monoteísta. Solamente ellos creen en Dios, Jehová, el único Dios creador de todas las cosas. Y un niño no solamente se le iba a enseñar quizás el abecedario, se le iba a enseñar a aprender a hablar correctamente, cómo conducirse, sino lo más importante, se le iba a enseñar a cómo tener una relación profunda y íntima con Dios. Eso es lo que ellos buscaban. Pero mientras yo estaba mirando eso, yo estaba pensando también que no dependía de tener un buen maestro que el discípulo fuera bueno, sino que podían haber buenos maestros que tuvieron malos discípulos. ¿Sí o no? No sé si ustedes coinciden con mi pensamiento, pero yo les voy a llevar a la palabra porque quisiera que fuera en la palabra donde ustedes encontraran la respuesta a esto que les estoy diciendo. Y especialmente estuve mirando en la vida de Jesús, en su ministerio específicamente. Cuando yo estaba viendo la vida de Jesús, y ustedes recuerdan que Jesús escogió a 12 discípulos que no los buscó al azar. Dice la Biblia que él se apartó una noche y dice que estuvo orando, y cuando al amanecer ya él estuvo en comunión con su Padre, él dijo: ahora voy a escoger la gente que Dios ha puesto en mi corazón. Y así mismo fue, dice que escogió, y entre ellos escogió a dos jóvenes muy especiales. Eran los hijos de Zebedeo. Era uno Santiago y Juan. Y entonces ambos muchachos, que eran tan especiales, estuvieron en el círculo íntimo de Jesús. Pero quiero mostrarles, para que ustedes vean, que estos jóvenes que estuvieron junto con los demás discípulos, realmente el 100% de los discípulos que estaban con Jesús realmente no estaban absorbiendo de parte de él todo lo que tenían que absorber. Y ante situaciones diferentes de la vida, vamos a ver cómo ellos reaccionaron. Y entonces vamos a poder nosotros ver por qué hay discípulos que tienen un buen maestro y no son buenos discípulos, y otros discípulos que tienen un buen maestro llegan a ser excelentes discípulos y llegan a parecerse, a ser igual a su maestro.
Pues la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo número 9, en el versículo 55, les vamos a leer, y si está aquí en pantalla mucho mejor, vamos a leer qué fue lo que pasó en aquel momento. Hubo algo especial que sucedió en aquel momento con estas personas y con Jesús. Dice la palabra del Señor, dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Esto está en el 53. Viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Gloria al Señor. Aquí les voy a dejar este paréntesis, porque yo quiero que usted se quede con esta imagen de lo que estaba sucediendo. Sucedía que estos hombres, que eran los 12 discípulos, dice que iban camino a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucedió? Tuvieron que llegar a Samaria. Samaria y los judíos no se entendían. Samaria eran las 10 tribus que estaban al norte, y en la parte sur eran los judíos junto con Benjamín. Pues sucedía que estas tribus no se entendían entre ellas. Aunque eran todas partes de la misma nación, se habían subdividido. Y pasó que ellos tenían necesidad de llegar a un lugar antes de poder llegar a Jerusalén, y llegaron a una de las aldeas de Samaria. Pero llegó, parece que a casa de alguien, y le tocó la puerta y le dijo: mira, necesito que me deje aquí lugar donde yo pueda comer con mis discípulos, pueda yo pasar quizás la noche. Y para nada, no le dieron oportunidad. Dice que estas personas, dice que tuvieron que salir y buscar otro lugar, pero no ya en aquella aldea, sino en otro lugar. Pero los hijos de Zebedeo, en especial estos dos jóvenes, porque eran jóvenes en aquel momento, Jacobo y Juan, se acercaron al Señor, pero ellos venían ardiendo por dentro. Yo estaba pensando en ello, yo me imaginaba un par de jóvenes vigorosos, como se dice en México, gente de mecha corta, gente con un coraje y con una voluntad tremenda. Y aquellos muchachos, cuando vieron la respuesta que le habían dado a Jesús, ellos dijeron: qué bárbaro, ellos no se dan cuenta de quién es, a quién ellos le dijeron que no. Y en ese momento se desarrolla toda una situación en donde ellos comienzan a exponer sus puntos de vista y donde Jesús se los rectifica. Miren, una de las cosas que tenían estas personas, estos dos hombres o estos dos jóvenes en especial, es que ellos no habían entendido la esencia de Jesús. Quizás había estado ya Jesús un ministerio de unos 2 años y medio, no puedo decir qué tiempo en exactitud, pero ya Jesús había gastado tiempo con sus discípulos. Recuérdense que era el círculo íntimo. A Jesús lo seguía mucha gente, demasiada gente, eran multitudes que seguían a Jesús. Sin embargo, él gastaba su tiempo, es decir, sus balas, las cosas más preciosas, él las guardaba para su círculo íntimo, porque él estaba haciendo de estos hombres, estaba haciendo discípulos. Él era el maestro. Y una de las cosas que Jesús, antes de comenzar el ministerio, les dijo a sus discípulos, les dijo: miren, ustedes me hablan a mí, me llaman como maestro, y es correcto, pero yo les voy a decir algo: lo que yo les digo a ustedes, yo primeramente lo escuché del Padre. Es decir, que el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo era que esto funcionaba en el reino. En el mundo las cosas son de otra manera, pero en el reino las cosas funcionan por autoridad, y la autoridad y la cabeza era el Padre. Y dice: todo lo que el Padre me dio, eso es lo que yo le estoy explicando a ustedes. Yo no estoy inventando nada más. El Padre me dijo lo que tengo que decirles, y así se los estoy transmitiendo. ¿Por qué le estaba diciendo esto a ellos? Porque acuérdense que Jesús también estaba preparando a estos hombres, que muchos eran preparados. Unos eran, quizás eran médicos como Lucas, pero otros eran pescadores, otros eran publicanos, otros eran cobradores de impuestos. Había de todo tipo de personas de la sociedad. Pero el Señor dijo: a estos yo los voy a moldear de tal manera que pueda constituir de ellos realmente una columna que va a extender el evangelio por todo el mundo. Y así fue. Pues estos dos jóvenes, que eran parte de ese círculo, todavía no habían entendido la esencia de ese Jesús maravilloso. Y dice que ellos, llenos de cólera, dijeron eso: ¿quieres que mandemos ahora mismo, Señor, que llueva fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les tuvo que rectificar, les dijo: escuchen, ustedes no entienden cuál es mi corazón. Ustedes no han entendido qué espíritu es el que le está diciendo a ustedes lo que tienen que hacer.
Porque el Señor Jesús quería mostrarles a ellos que lo primero que tenía que tener un seguidor era compasión y misericordia. No podía haber un discípulo de Jesús que fuera explosivo, que fuera, imagínense, esta gente se convertían en unos exterminadores. Simplemente si ellos hubieran hecho lo que ellos estaban pensando, hubieran exterminado con toda una aldea. Imagínense qué tipo de persona, o que mejor dicho, qué tipo de corazón traían estos jovencitos. Pero el Señor les dijo: no, esta es la fórmula. Miren otra cosa más que tenía estos jóvenes, porque todavía no habían sido preparados, o mejor dicho, estaban siendo procesados. Eran jóvenes que eran muy apasionados, eran arrastrados por sus pasiones y emociones, y eran personas almáticas. Yo quiero decirles algo, y especialmente me quiero referir a los líderes que están aquí en la iglesia. Piensen ustedes que ustedes salen a alguna colonia, y ahora que estamos en nuestra iglesia, de poder llevar el evangelio, sacarlo de las cuatro paredes y poderlo llevar a lugares donde nunca ha llegado nadie, donde nadie ha ido a hablarles acerca de Jesús. Y llegan ustedes con sus discípulos, y llegan ustedes allí con sus colíderes, y ustedes tienen todo un equipo. Y ustedes esforzándose: mire, hermano, vamos a alcanzar las vidas que están aquí. Vamos a hablarle porque esta comunidad, mire, aquí lo único que hay son borrachos, drogadictos, y son gente que necesitan que conozcan a Jesús. Imagínate tú, llegaste a la primera casa, tocaste la puerta, te salió un tipo mal encarado y tú empezaste a hablarle del amor de Jesús, y ese hombre dijo: aquí no tienes nada que hacer, ¡pam!, y te tiró la puerta en la cara. Ahora digo yo, ¿y si esos condiscípulos que están junto contigo, que no están siendo procesados, o que están siendo procesados pero todavía no están completos, dicen: bueno, pues entonces fuego va a caer del cielo sobre tu vida? Piensen ustedes qué sería de las vidas, qué sería de estas áreas de Houston, qué sería de las colonias. No, porque el Señor lo que quiere es mostrar primeramente su misericordia y su amor. El juicio, llegará el momento que habrá juicio. Llegará el momento que el Señor va a pedir cuenta a todos aquellos que están actuando de forma incorrecta. Pero ahora, en este tiempo que estamos viviendo, la gracia está extendida para todo aquel que cree. Todo aquel que recibe a Jesús tiene vida eterna, tiene misericordia, tiene la compasión de Dios. Aleluya. No eran maduros, por supuesto, pero después de haber vivido tanto tiempo con el maestro, reaccionaban como niños ofendidos. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos que estar trabajando muchas veces con eso. No solamente, miren, no solamente quizás con el líder que está allí moviéndose con cada persona, que se está moviendo allí con muchas personas que tiene por debajo en su grupo con vida, sino que nosotros mismos. Yo quiero decirle algo: todos los que estamos aquí somos discípulos. Usted dirá: bueno, sí, somos discípulos ¿de quién? Bueno, somos discípulos primeramente de Jesús, porque Jesús está transmitiendo día a día por medio de su Espíritu la información que el Padre tiene en su corazón para esta iglesia. Tiene para tu vida y para la mía. Pero también, de alguna manera, nosotros somos discípulos también de nuestros pastores, porque nuestros pastores de alguna manera cada día nos están discipulando y preparando. Pero imagínense que si el Señor está preparando tu vida, nuestros pastores están esforzándose, y tú y yo salimos con reacciones tan inmaduras, realmente muchas veces esto es lo que nos dice: bueno, ¿estamos trabajando en vano? ¿O realmente estas personas están siendo procesadas y van a avanzar? Pero yo les quiero decir algo: el hecho es que el Señor quiere estar todos los días tocando nuestros corazones y haciéndonos reaccionar. Cada día nosotros tenemos, en donde quiera que nos movemos, hay cosas que nos sacan del lugar. Muchas veces, como yo se los he dicho, y casi siempre lo toco, porque a mí en lo personal esto me afecta y yo tengo que estarme ajustando. Yo muchas veces, o la mayoría de las veces, tengo que andar solo en el tráfico. ¿Por qué? Porque mi familia, unos van para otro lugar, pero yo tengo que ir para acá, yo tengo que ir para allá. Y una de las cosas que yo tengo que, y le pido al Señor que me ajuste, es que sea paciente en el tráfico. Porque a veces, por el apuro, la premura que uno tiene por llegar a un punto, a veces haces cosas que están fuera de la posición de tuya como cristiano, como hijo, como una persona que se supone que ha madurado. Y no estoy hablando solamente en este aspecto, hermanos. En todos los aspectos de la vida, en el centro de trabajo cuando estás, ¿cómo le vas a responder a tu jefe? ¿O cómo le vas a responder a tu compañero que quizás están también estresados, que quiere quizás completar la labor y no tiene maneras cómo hacerlo, y te está molestando y tú también estás complicado? Le vas a decir: vete para allá, no me dejes, no me molestes. No. El Señor está diciendo: quiero que tener una generación de discípulos que sean moldeados conforme a mi corazón.
Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, porque la vida cristiana, hermanos, no solamente se encierra en estas 4 paredes. Hay un cartel que está ahí a la salida. Y ese me gusta mucho, ese cartel, porque realmente está bien explícito. Dice: prepárate, porque estás entrando a tu campo de batalla. El campo de batalla está desde esta puerta para afuera. Aquí nos venimos a edificar, aquí nos venimos a preparar, a pertrechar, aquí venimos a entrenarnos. Pero cuando salimos por esta puerta para afuera, ahí está esperándonos el campo de batalla. Hay luchas que usted ni yo nos podemos a veces imaginar. Tenemos batallas donde usted va a ser desafiado y yo voy a ser desafiado en nuestra fe. Pero si nosotros realmente no estamos dándonos cuenta de que el Señor está madurando al discipulado de esta iglesia, a ti y a mí, entonces vamos a estar reaccionando igual que estos 2 jóvenes. Que el ímpetu, que las pasiones, que el impulso, que la fuerza, que el estrés del día no nos lleven a tomar malas decisiones. Esto juega en todos los aspectos de la vida. Eran egocéntricos y arrogantes. Una de las cosas que yo vi también en ellos eran que eran egocéntricos y arrogantes. Dice: cualquiera que fuera capaz de menospreciarlos iban a recibir una respuesta desproporcionada. Realmente un no que le dieron a estas personas no era para decir lo que ellos habían dicho. ¿Cómo van a exterminar a toda una aldea porque simplemente no te dejaron pasar la noche ahí? ¿Se entiende? Muchas veces nuestras emociones nos impulsan a decir palabras desproporcionadas. Cuando nosotros estamos bajo estrés, se lo digo, todos pasamos, yo, tú, todos los que estamos aquí, a veces estamos sometidos a un estrés y ahí está de momento la palabra en los labios, pero a veces es una respuesta desproporcionada, iglesia. A veces hay personas que han perdido la vida por dar una respuesta incorrecta, por hablarle a otro de forma desproporcionada y el otro reacciona de forma igual y aún mucho peor. Por eso dice la Biblia: pon en tus labios como un cierre, un cerrojo, para que las palabras incorrectas no salgan. Dice la Biblia que el hombre tiene que ser rápido para escuchar, rápido para atender, pero lento para responder. Porque cuando uno responde con rapidez, yo se los digo, primeramente toma oportunidad la carne y segundo, el diablo te da toda la cuerda para que tú digas lo que no conviene. Y cuando la palabra ya fue soltada, es muy difícil poderla volver a recoger. Por eso la Biblia le estaba diciendo, o mejor dicho, Jesús le estaba diciendo a estos jóvenes: ustedes todavía no están en condiciones, todavía no están entendiendo cuál es mi esencia. Y por último, las actitudes que Jesús tuvo que reprenderles era precisamente por esto, porque Jesús los estaba formando. El carácter de estas personas estaba siendo moldeado, porque cada uno de ellos iba a ser en el día de mañana, después que Jesús no estuviera, iban a ser las personas que iban a establecer, que iban a levantar. Sobre sus hombros se iba a construir la iglesia de Jesucristo. Imagínese usted que el Señor hubiera preparado a unos líderes que estaban todos deformados. ¿Qué hubiera sido del evangelio que hubiera llegado a nosotros? ¿Qué hubiera sido del conocimiento de la salvación que hubiera llegado a nosotros? También hubiera estado deformada, iglesia. Porque si tienes un buen maestro, pero si tú no llegas a ser un buen discípulo, las cosas no van a salir bien. Y sobre todas las cosas no se va a cumplir el rol para lo cual el maestro ha estado trabajando. Hay otro ejemplo en la Biblia que es uno de los ejemplos que realmente a mí más me llama la atención, porque es un personaje que también era parte del team, era parte de aquellas personas que Jesús tenía bien cerca de su corazón. Y les voy a hablar acerca de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un personaje tan clave, y la palabra del Señor en Juan, específicamente Juan 4:7, Juan capítulo 12, versículo 4 al 7. Yo les había puesto, les había puesto otra cita y tuve que rectificarla. Pero yo quisiera, y si no la tienen, no se preocupen, porque yo lo voy a leer acá. No se preocupen. A esos muchachos de media que les damos un gran aplauso porque hacen un trabajo excepcional. Yo sé el estrés que ustedes pasan ahí y siempre tienen una sonrisa y siempre tienen el deseo de echar adelante el servicio. Yo los bendigo desde este lugar. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12 del 4 al 7. Dice: y dijo uno de sus discípulos. Este es uno de los textos o uno de los pasajes o una de las cosas que sucedieron en la vida de Jesús que muchos conocen.
Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice, ¿por qué este perfume por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Porque dijo esto, pero dijo esto no porque cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Oh, tremendo personaje también. Este Judas Iscariote es un personaje que tristemente ha tenido todas las edades han tenido que hablar de él, pero de forma negativa. Los otros dos primeros que estuve hablando, de Jacobo y de Juan, fueron hombres que Dios preparó y que sí tenían sus errores y sus fallas, pero el Señor las pulió y ellos llegaron a ser apóstoles del Cordero, fueron apóstoles de Jesús. Pero que también tenía la misma oportunidad para ser un apóstol, un hombre tremendo de Dios, hacía cada cosa que... Y yo me puse como quien dice, agarré una lámpara y una lupa y dije, yo quiero conocer un poquito más el corazón de Judas. Y le acerqué y empecé a buscar características por este pasaje nada más, sin buscar las demás. Solamente en este pasaje comencé a ver características que tenía la personalidad de Judas, que lo hacía descalificado. Teniendo un maestro tan excelente, realmente él estaba descalificado. Y lo primero que yo vi, porque la palabra te lo dice de forma clara, era que Judas era avaro y era ladrón. Dice, amaba más el dinero que a su maestro. Esto es una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado. El Señor en su misericordia nos ha traído a esta nación. Es una nación próspera. Cada uno de nosotros llegó aquí muchas veces huyendo de sus países por las situaciones tan tremendas que muchas veces había situaciones políticas, como en el caso nuestro, como en el caso de los venezolanos. Muchos países que han tenido que salir de su nación porque la situación política, social ha sido tremenda y también económica. Pero hay muchos que están aquí que solamente ha sido porque estaban buscando un mejor vivir. Estaban realmente tratando de avanzar, de darle a su familia y sobre todo a los que dejaban atrás una mejor vida. Es decir, buscando una situación económica mejor. Pero lo que estaba sucediendo o lo que sucedió con este personaje de Judas es que él estaba con Jesús, pero yo creo que no estaba con Jesús para buscar de Jesús la esencia de Jesús, sino que él realmente lo que estaba era como muchos que vinimos acá buscando una mejora económica. Él dijo, si ando con Jesús, a Jesús lo siguen muchas personas. A Jesús hay mucha gente rica que le ayudan en su ministerio. A Jesús, realmente con Jesús va a haber dinero. Y yo creo que eso fue lo que pasó con él. Y dice la palabra del Señor que siempre pasó así. Dice que Jesús, aunque entendía quién era él, el Señor a él le dio la oportunidad a Judas de poder enmendar su vida. Judas no puede en este momento, estando allí en el infierno, decir que Jesús no le dio oportunidad para que su vida cambiara. Sin embargo, él no quiso cambiar por su propia decisión. Dice la palabra del Señor que también, y era lo que estaba yo mirando, dice que era un individuo que era hipócrita. Él junto con sus discípulos o con sus condiscípulos, por decirlo mejor, dijo, ¿por qué este dinero tan tremendo, 300 denarios, equivalía a 300 días, casi un año de trabajo de un jornalero? Al jornalero se le pagaba un denario por día. Dice, esta mujer gastó 300 días del año para gastárselo en un perfume y echárselo a Jesús en un momento. Este hombre decía, mejor se hubiera sido que hubieran agarrado un perfume más barato y todo este dinero se lo hubieran dado a los pobres. Él sabía que ese dinero muchas veces iba a venir a la bolsa. Y él dijo, si se lo dan a los pobres, como Jesús siempre está preocupado por los pobres, va a venir aquí y yo voy a tener control de ese dinero y ya ustedes saben lo demás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La esencia que yo veo que este hombre era un hipócrita, un farsante. Hablaba acerca de tener cuidado de los pobres, pero él lo que estaba buscando era beneficios personales. Yo quiero que tú y yo no estemos en esta nación solamente diciendo, yo quiero ayudar, yo quiero beneficiar,
Yo quiero hacer por los demás, cuando en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, lo que estamos buscando solamente son beneficios personales. Si tú tienes en tu corazón y en el mío también un deseo de ayudar, no solamente estamos hablando de nuestra iglesia, de ayudar al necesitado, porque en nuestros países dejamos mucha gente con necesidad. Si tú lo estás diciendo de corazón, el Señor lo está mirando y Dios está perfeccionando nuestros corazones. Pero cuidado que no estemos nosotros también como Judas, que estemos diciendo quiero ayudar para que la gente diga, oh, qué bueno es. Quizás algún tiempo mandas un dinero para que la gente diga, oh, todavía se acordó de mí, qué buen corazón tiene. Pero en lo profundo de tu corazón estás diciendo, lo que yo estoy ganando aquí es solamente para mí, y si algo queda, para mi familia, para mi esposa y para mis hijos. Pero hay gente que están con ese egoísmo, que han llegado a esta nación y lo que han hecho es guardar, guardar y guardar. Y eso el Señor no lo toma bien. Por eso, iglesia, una de las cosas que tenía este hombre era ese problema también. Por otro lado, no tenía temor de Dios. Yo estuve mirando y observando la vida de este Judas. Este Judas no tenía temor de Dios. Él sabía que el que andaba con ellos no era un hombre cualquiera. No era un maestro más de los muchos que había en Israel. Este hombre era un hombre especial. Era un hombre que aunque había nacido y era de Nazaret y lo demás, este hombre, él sabía que era hijo de Dios. Los demás maestros que habían en Jerusalén y que habían en Israel no hacían los milagros que él hacía. Los demás que estaban no hablaban con la autoridad que Jesús hablaba. Ni mucho más los que estaban allí podían sanar enfermos y echar fuera demonios como Jesús lo hacía. Con Jesús había algo especial. Y tristemente este Judas no lo entendió. También había menosprecio en su corazón. Cuando yo estaba escribiendo estas cosas, yo estaba sentado en mi mesa. Y llegué especialmente a este punto porque el Señor me estaba dando las cosas, las características que había en el corazón de él. Realmente me quebrantó. Porque realmente él no logró entender que aquel Jesús al cual se le estaba virtiendo aquel perfume, Jesús no valía 300 denarios. Jesús costaba, no había precio en este mundo para darle a Jesús. Y él realmente menospreció, le dijo, no, si este Jesús con $20 que le hubieran dado ya era suficiente, ¿para qué gastar 300? A mí me quebrantó ese pensar, porque yo sé que él no entendió la grandeza de aquel Jesús que estaba así, que era su maestro y que estaba andando con él. No era capaz de reconocer en Jesús autoridad y realeza. Y por eso jamás honró a su maestro. Cuando él tenía la oportunidad, yo pienso, por esto, yo creo que esto no fue la única vez. Cuando él tenía la oportunidad, él hablaba allí con discípulos y le decía, este Jesús se cree que todo lo que él dice y hace hay que hacerlo. Yo me imagino que este Judas estaba allí en medio de ellos y más que crear un ambiente de unidad, crear un ambiente de camaradería, de obediencia, de sometimiento a la autoridad de Jesús, muchas veces estaba poniendo en duda la autoridad de Jesús. Muchas veces yo me imagino que él dirían cosas para que los discípulos también dijeran, ¿será que este Judas tiene razón? Es verdad que este Jesús no es tanto como él dice o como dicen la gente que él es. Y eso estaba pasando en medio de un grupo selecto y cerrado. ¿Piensan ustedes, iglesia, que en medio de nosotros no puede pasar también? ¿Piensan que en medio de un ministerio, en medio de donde hay gente, no puede haber uno que venga a estar creando y quebrantando la unidad? Como mismo el enemigo usó a Judas. En estos tiempos en los cuales vivimos y estamos en tiempos finales, el enemigo está levantando dentro de nuestras iglesias cizaña. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestros sentidos preparados para ver a quién le vamos a estar prestando nuestros oídos. Hay cosas tan delicadas que a veces se dicen que tú dices, fue un simple comentario. Hay personas que dicen, no, eso que dijo no era lo que él quería decir o ella quería decir. Pero yo les voy a decir algo. Como mismo se estaba quebrantando la unidad dentro del grupo de los discípulos por medio de las cosas que Judas hacía y decía, también en medio de la iglesia puede estar sucediendo lo mismo. Por eso te voy a decir a ti, líder. Por eso te voy a decir a ti, mi hermano. Por eso te voy a decir a ti, tú que también estás viendo que dentro de tu lugar donde trabajas o quizás incluso dentro de tu familia
está apareciendo un alguien. A veces es hasta un personaje externo, no tiene que ver contigo. Quizás es solamente un amigo, es un vecino, un qué sé yo, que viene a estar poniendo y diciendo cosas que quieren quebrantar la unidad. Tienes que tener cuidado, porque Judas era bien solapado. Pero el Señor dice en la Biblia que aunque conocía quién era Judas, lo estaba dejando pasar. Dice que además de eso, yo estuve mirando que este hombre era como un lobo rapaz. Yo anoté aquí, dice que lo puse, que era como un lobo rapaz. Era el enemigo oculto en el círculo íntimo de Jesús. El maestro tenía el enemigo metido en medio, y él sí lo sabía. Tristemente, muchas veces nosotros no sabemos los enemigos que tenemos metidos dentro. Pero la Biblia dice que el Espíritu que mora en nosotros dice que Él nos lleva a toda verdad. No puede haber una persona oculta por mucho tiempo tratando de dañar la iglesia de Jesucristo que no sea desenmascarado. Quizás en otro lugar puede pasar, pero aquí donde el Espíritu Santo se mueve, eso no va a poder pasar. Donde los dones revelan lo escondido y lo oculto, eso no va a pasar. Así que si en esta noche hubiera alguien en este lugar que pudiera estar o queriendo hacer esta labor, lo que te quiero decir es: arrepiéntete. El Señor te trajo aquí para salvación, para que seas transformado y que seas bendecido y puedas estar en su presencia para siempre. No caigas en el error de Judas. No quebrantes la unidad. No te conviertas en lobo rapaz, porque el Señor no hay quien lo pueda engañar, y el Señor va a sacar a la luz lo que está en tinieblas. Gloria al Señor. No sé por qué digo esto, no estoy pensando en nadie, pero para si por si, como decían en nuestro país, para si por si acaso, el Señor está en este lugar y Él es Rey. Dele un aplauso a Él. Aleluya. Por último, por su corazón endurecido y rebelde fue capaz de traicionar al maestro. Yo creo que este es el punto más culminante de la vida de Judas. Yo en lo personal no me gusta hablar de él. Si hay dos personajes en la Biblia que no me gusta ni tocar, es Judas, y por el otro lado en el Antiguo Testamento es Saúl. Son dos personajes que me traen mucha tristeza a mi corazón. Pero no sé por qué el Señor me movió a meterme en este aspecto. Porque el Señor, acuérdense, el Señor a cada uno de nosotros nos está discipulando. El Espíritu Santo día a día nos está preparando. Fíjate, iglesia, que estamos en tiempos tan delicados, pero estamos en tiempos tan hermosos, que estamos viendo que la venida de Cristo no se está tardando segundos, está viniendo de forma atropellada. Estamos viendo las noticias. El Señor nos está diciendo a grito: yo estoy por ustedes. Así que si alguno, dice la Biblia, si alguno tiene esa esperanza, dice que el tal, dice que se limpia de toda contaminación, porque él quiere estar, tú sabes cómo, con ropas limpias. Cuando el Rey venga y cuando la trompeta suene, podamos nosotros decir: aquí estoy, maestro, estoy listo para irme contigo. Quiero celebrar las bodas del Cordero contigo, Señor. Aleluya. Esa es la iglesia que tiene un corazón maduro. Es la iglesia que tiene un corazón preparado, y es una iglesia que está esperando el regreso del Rey. Aleluya, gloria al Señor. Pero yo no quiero en esta noche que usted se quede así con ese sabor en los labios de no me gustó. Pero es que de las cosas buenas y malas hay que hablar. Y cuando tú y yo nos hablan de las cosas malas, eso nos ayuda a abrir nuestros ojos para poder ver con más claridad las buenas. Y quiero hablarles ahora del apóstol Pablo. Y quiero hablarles de este hombre que fue también maestro de jóvenes también. Y quiero hablarles acerca de la vida de él. Especialmente quiero hablarles del trabajo que el apóstol Pablo hizo con dos jóvenes. Uno fue Timoteo y otro fue Tito. Estos dos jóvenes fueron jóvenes que marcaron el evangelio en sus tiempos. Jóvenes que fueron preparados por Pablo, pero jóvenes que trascendieron hasta los tiempos que hoy estamos viviendo. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:1. Y dijo Pablo: sí, realmente yo no me atrevería a decir esto. Yo no sé ustedes, pero yo no me atrevo todavía a decir esto, porque entiendo que me falta mucho por alcanzar. Pero Pablo dijo, para que ustedes vean hasta dónde Pablo había sido preparado y había sido discipulado por el Espíritu. Dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Yo creo que fue una de las más contundentes palabras que pudo haber dicho un hombre como Pablo. Esa palabra realmente puso a temblar a muchos, porque él dijo: soy seguidor de Cristo, soy una persona que trato de seguir a Jesús paso a paso. Por favor, imítenme también a mí. Se atrevió a decir una cosa como esta. Para mí, mis respetos. Pero yo les quiero decir algo. Este buen maestro que se llamó el apóstol Pablo había sido instruido anteriormente por otros buenos maestros, y muy especialmente él había tenido una experiencia tan profunda con Jesús que su vida fue cambiada así de ahora para mañana. Y el Señor comenzó a trabajar con él, y comenzó a trabajar a su vez el apóstol Pablo con personas. ¿Por qué? Porque Pablo decía: la obra que nosotros tenemos, la obra que tienen los apóstoles, es una obra que es indetenible, pero es mucho trabajo. Y él, desde que él fue convertido y el Señor lo levantó y lo preparó, dice que Pablo comenzó también a discipular a otros. Y ese fue el caso específico de estos dos jóvenes. Tuvo muchos más discípulos, pero yo quise poner solamente mi vista sobre estos dos jóvenes en especial. Timoteo, el apóstol Pablo lo llamaba como mi hijo, mi verdadero hijo espiritual. Una de las cosas, yo realmente así cuando leía la vida de Timoteo y de Pablo, hay detalles en su vida que son tan tremendos. Yo no sé cuántos de ustedes saben que en el Antiguo Testamento, y especialmente en Israel, es una práctica que está todavía vigente. Ellos acostumbraban a circuncidar a los hombres. Es decir, eso es una práctica que hay en el Medio Oriente, y especialmente nació realmente en Israel. Hubo un momento en la vida de Pablo y de Timoteo, que Timoteo no era judío, sino que era griego, pero la madre sí era mix, es decir, era griego y era judío. Y él tuvo que ir a un lugar junto con Pablo, pero había tanta persecución del judaísmo en contra del cristianismo, de la iglesia de Jesús que se estaba levantando, que él dijo: mira, para que no tengas tu problema por el hecho de que eres un incircunciso, vamos a circuncidarte. Y ustedes saben quién fue el que le tuvo que hacer la circuncisión a Timoteo. Fue el mismo Pablo. Yo cuando estaba leyendo esto digo: aquí hay una enseñanza espiritual muy profunda, por el hecho de que lo que estaba mostrando en esto era que entre Timoteo y Pablo había una total transparencia, había una franqueza. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, pero este efecto en lo físico se relaciona en lo espiritual. Imagínense que usted va a tener ese así de poder estar usted, lo más íntimo suyo, estárselo mostrando a alguien. Eso es muy delicado. Era una práctica normal en aquel tiempo, pero yo lo que estaba viendo más que eso es que el corazón del discípulo estaba totalmente conectado con su maestro. Entre este hombre, Timoteo, y su padre espiritual, que era Pablo, había una franqueza, no había nada escondido. Lo más interesante es que esa verdad espiritual también se puede traspasar. Hay mucha gente que no han logrado en su vida avanzar porque han tenido cosas escondidas. Y no estoy hablando ya en el punto de vista quizás de un discípulo y un maestro. Estoy hablando de personas que han tenido cosas escondidas, que han guardado por mucho tiempo, que se lo han escondido quizás incluso hasta sus padres, se lo han escondido incluso hasta su esposa o su esposo, y por eso su vida no ha podido avanzar, porque ha habido secretos y no ha habido esa franqueza. Para que usted realmente pueda ver que en la vida las cosas puedan fluir, muchas veces tenemos que ser precisamente como este ejemplo. Hay que romper cualquier tipo de tabú, hay que romper cualquier tipo de cosas que me están frenando al poder avanzar y llegar más profundo, porque tengo secretos que no quiero que nadie sepa. Dice la Biblia que el que encubre su pecado, dice que nunca va a prosperar. Hay gente que han guardado por años y años pecados, errores, cosas fatales, y no ha sido capaz de llegar quizás a donde está su pastor y decirle: mira, a mí me pasó esto, sucedió esto. Y muchas veces vemos que esas personas están trabadas en un punto y tú dices: ¿por qué no avanzan? ¿Por qué esa persona, teniendo tanto potencial, pudiendo llegar a hacer otra cosa, siempre está limitado? Es que muchas veces hay cosas que están escondidas y que no permitimos que nadie pueda entrar.
Y la Biblia dice que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo llegue a esos lugares oscuros y permites también que incluso un hombre de Dios, una mujer de Dios pueda ayudarte donde está tu herida, donde está tu problema, ahí es donde tú vas a recibir la libertad. Y cuando tú eres libre, el Señor va a poder usarte, porque mientras tú estás trabado, mientras el enemigo te tiene atrapado con un grillo por el pie, tú no puedes avanzar. Ni tú ni yo podemos avanzar. Por eso les quiero decir y les dejo también esto: seamos capaces de estar delante de Dios descubierto, sin nada que ocultar. Pero va a haber momentos, escucha iglesia, no sé para quién pudiera ser, pero hay momentos que quizás tú vas a tener que llegar a donde está una persona que es una autoridad sobre ti. No te estoy diciendo que escojas a cualquiera, porque no todos los que son autoridad sobre un grupo de personas son gente confiable. Hay que tener cuidado. Pero hay gente que el Espíritu Santo te da en tu corazón toda la convicción de que puedes llegar, de que puedes abrir tu corazón, de que puedes contar tu situación, y esa persona te va a escuchar y te va a dar una respuesta. Por eso te quiero decir, si te sientes que en algún punto has estado guardando por tiempo algún pecado, alguna situación dolorosa en tu vida, algún problema que te tiene que no te deja avanzar, yo creo que este es el tiempo para que puedas ser libre. El Señor dijo que Él viene a abrirle puertas a los que están en calabozos, pero los que están dentro del calabozo tienen que anhelar también poder salir, porque si te sientes que estás bien ahí, pues ahí te vas a quedar para siempre. Pero si tú dices, yo tengo que salir de esta situación, el Señor te va a dar la salida. Y muchas veces tenemos que usar estos métodos que muchas veces son dolorosos, son penosos, pero el Señor te va a poner en tu corazón cómo hacerlo, con quién hacerlo, porque el Señor quiere traer libertad a tu vida. Por último, quiero darle algo más. El profundo amor que había tanto en Tito como en Timoteo hizo que las iglesias fundadas por Pablo y por los demás apóstoles fueran amadas por ellos. Como eran jóvenes que habían sido preparados, como hacían jóvenes que habían sido madurados, habían jóvenes que fueron capaces de entender la autoridad que Pablo tenía sobre ellos, como entendieron también de la importancia que tenía de mantenerse sujetos. Cuando ellos dejaron que Pablo muchas veces en cartas dice que los exhortaba, a veces tenía que hablarles fuerte. Al mismo Timoteo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Él era apenas un jovencito. Y había alrededor de él una iglesia creciente, con gente más grande y más preparada quizás en lo secular. Pero el Señor le estaba diciendo por medio de Pablo, no tengas temor, establécete como un obrero aprobado. Si yo te puse en ese lugar es porque yo te voy a capacitar. Quizás haya muchas personas preparadas, quizás a tu alrededor haya muchas personas que te pueden quizás amedrentar por su conocimiento, por su preparación, por su dinero, por su posición. Pero acuérdate, tú eres obrero aprobado, establécete, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El Señor así le dijo, también nos dice a nosotros.